dejábamos en junio, cuando ya se supo que no iba a haber presupuestos. La oferta sigue siendo en principio la misma, es decir, un pacto a 3 años con una subida hasta un máximo de un 8% vinculado a la evolución del PIB. Tendríamos garantizado un 5,25 en 3 años y según la evolución del PIB hasta el 8%. Indudablemente no nos basta, porque tienen que entender todos sus oyentes que es que con esto prácticamente ni siquiera garantizamos el que no perdamos poder adquisitivo, porque vamos a depender muchísimo de la evolución del PIB y sobre todo de la evolución de la inflación. Y estamos hablando de colectivos que hemos perdido a lo largo de esta situación de crisis más de un 20% de poder adquisitivo, nuestros médicos, nuestros bomberos o nuestros maestros. Usted sabe también que muchos de los oyentes que nos están escuchando dicen, joder, yo daba un brazo porque me garanticen que en 3 años me suben un 5,25 y que puede llegar incluso al 8. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que ocurre es que ahora estamos hablando de presupuestos, que es la única vez a lo largo de todo el año que se habla de los salarios públicos, y también yo creo que todos nuestros oyentes tienen que saber que los salarios que estamos cobrando los empleados públicos se lo pueden preguntar a su médico del centro de salud o a su enfermero o al docente de su hijo. Pues es que son salarios para ser profesionales que hemos superado un proceso selectivo y en la inmensa mayoría de los casos tener una cualificación universitaria. Son salarios que desde luego no se sitúan a lo que se puede cobrar en el resto de Europa. Entendemos que la crisis ha sido muy dura para todos. Ahora, en los momentos de presupuestos, es cuando se habla única y exclusivamente de empleados públicos, porque dependemos de estos presupuestos. Tenemos los pies muy en el suelo, pero lo que no queremos es seguir perdiendo poder adquisitivo un año sí y otro también. Leemos en los periódicos que nuestros enfermeros o nuestros médicos están yendo a Inglaterra o se van a Portugal. ¿Por qué? Pues porque tienen allí mejores salarios. Queremos unos salarios justos y que nuestros profesionales estén retribuidos de manera digna. ¿Cuál sería la oferta que desde CESIF considerarían asequible, digna? ¿Qué incremento en estos 3 años que van a pactar? Es una pregunta compleja, es una pregunta muy compleja la que usted me está planteando. Nosotros partimos de la base que se ha perdido en torno a un 20% de poder adquisitivo y nosotros lo que queremos es empezar a ver que se empieza a recuperar ese poder adquisitivo. Yo creo que tenemos que superar con creces el crecimiento de la inflación, y estaríamos hablando pues que tendría que ser en torno a 1,5 puntos por encima del crecimiento de la inflación cada uno de los años. Es decir, a lo mejor podríamos estar hablando en torno a una subida en 3 años, reitero, en 3 años de un 10%, y que no estuviera condicionada a la evolución del PIB, porque es que también en qué podemos influir el médico que está en urgencias o el bombero que está apagando un incendio en la evolución del PIB. También queremos que se vincule nuestro salario, que no nos oponemos, pero que esté relacionado con variables que puedan depender de nosotros. Y cuando usted ayer le dice a Montoro un 10, en 3 años un 10% de base sin que esté vinculado al PIB, ¿él qué le dijo? Bueno, pues el ministro Montoro lo que dijo es que eso en estos momentos él creía que no era asumible, que podíamos entrar a hablar de otras variables. Yo tengo que decir que también este gobierno ha hecho un esfuerzo en el tema de la oferta pública de empleo. Firmamos un acuerdo muy bueno en el año 2017. Si hay presupuestos en este 18 tendremos una buena oferta pública de empleo. Y bueno, pues estas son las negociaciones y este era el primer disparo de estas negociaciones. Él en los plazos hablaba de que pensaba que podría tener el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros a finales de marzo y que en el Congreso se podría aprobar en junio. Tenemos meses por delante y bueno, pues nosotros lo que sí que vamos a hacer, y hoy tenemos una rueda de prensa a las 10:30 donde bueno, pues vamos a anunciar una serie de medidas que desde CESIF vamos a tomar, y también vamos a anunciar pues que estamos en contacto con otras organizaciones sindicales, porque en la defensa de los servicios públicos y en la defensa de los salarios públicos tenemos que estar todos, los ciudadanos, las organizaciones sindicales y por supuesto todos los empleados públicos. Miguel Borra, lo que le ha dicho Montoro que va a tener ya preparado para salir del Consejo de Ministros en marzo, ¿son los presupuestos o es el decreto por el que aprobaría estas medidas, dando por hecho que no va a sacar adelante los presupuestos? Bueno, el ministro Montoro cuenta y trabaja en la idea de que conseguirán los apoyos parlamentarios, con lo cual estas fechas que él nos daba eran fechas para intentar tener presupuestos. Finales de marzo, aprobar en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de presupuestos y luego llevarlo al Congreso. Si al final no hubiera presupuestos, el ministro también lo que nos ha garantizado es que vía decreto se produciría el incremento salarial, es decir, que no tendríamos congelación salarial. ¿Cuándo sería ese decreto? Si no hubiera presupuestos, ¿cuándo se aprobaría ese decreto? ¿Se lo dijo?
Yo creo que esas fechas todavía no se saben. Cuando ellos, si al final no consiguen los apoyos parlamentarios, desde luego la fecha tope para poder tener ese anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y los apoyos es finales de marzo, primeros de abril, con lo cual a partir de esas fechas, si no consiguieran los apoyos parlamentarios, sería cuando tendríamos que barajar esta otra opción. Cuando dice que Montoro trabaja con el escenario de sí aprobar los presupuestos, ¿es porque le dijo que tienen ya algo prepactado y que ahora mismo están en un debate público o no? No. Cuando me dijo que estaban trabajando en los presupuestos, pues es que están trabajando en los presupuestos, y nosotros en ese tema hablábamos en los presupuestos desde un punto de vista técnico. El punto de vista político, a nosotros no tenemos ahí nada que opinar. Miguel Borra, presidente de CESIF, gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Que el gobierno esté pensando en ese decreto con el que podría aprobar la subida salarial y otras cuestiones en caso de que no